Gracias, mi Señor. Amén. Amén, hermanitos. Tomen asiento, por favor. Bueno, hermanitos, vuelvo a repetir. Haremos un estudio panorámico del libro de Gálatas. Así que les invito que tengan abierto la Biblia en Gálatas capítulo 1. Vamos a empezar por el primer capítulo de Gálatas. Bueno, mientras lo van buscando, hermanos, les comento y les digo que en la Biblia, Galacia se refiere a una provincia en Asia Menor. Esta provincia es la actual Turquía en estos tiempos. El apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, él fue abordando todas esas regiones y llegando a Asia Menor. El Nuevo Testamento realmente habla y nos dice que este es un libro muy importante. El libro de Gálatas es muy importante. ¿Por qué? Porque cada creyente tiene que conocer el contenido de esta epístola, que es muy esencial para la fe cristiana. Nosotros sabemos que la salvación es por la fe. ¿Amén? Amén. ¿La salvación es por la fe, hermanos? ¿O por las obras? Por la fe. ¿En quién? ¿En mí mismo? ¿En mi trabajo? ¿En una persona? En la figura de Jesucristo. La salvación es por fe. Este libro de Gálatas nos muestra acerca de la salvación por la fe en Jesucristo. Vuelvo a repetir, la región donde se encontraba Galacia era la región de Asia Menor. También, el origen del nombre. El origen del nombre se debe a las tribus que vivían en esos tiempos, eran los celtas o los galos. De ahí proviene el nombre de Galacia. Las tribus que circundaban esa región. Por eso que el nombre viene los Gálatas. El mensaje central del libro de Gálatas es la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es ser declarado justo ante Dios. Nadie lo puede hacer por sí mismo. No hay nadie quien nos haga justo delante de Dios, solamente Jesucristo. O sea, el Padre nos ve a nosotros a través de la figura de Jesucristo. Es como un espejo para nosotros acercarnos al Padre. No hay otra manera. Por eso que la justificación es el tema importante, el mensaje central del libro de Gálatas. ¿Por qué? Porque la justificación es también por fe y por la fe en la figura de Jesucristo. Ahora, ¿a eso qué nos conlleva a nosotros? ¿Qué nos conlleva? ¿Qué nos conlleva a nosotros? A que todo cristiano debe vivir en libertad en Cristo y en amor mutuo. Eso nos lleva. Así que, hermanos, este es un pequeño resumen de lo que nosotros podemos hablar de este libro muy interesante. Uno de los libros muy importantes en el Nuevo Testamento. Así que vamos a leer el primer capítulo de Gálatas. Empieza con un saludo excepcional. Verso 1 nos dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este saludo es un saludo excepcional que Pablo hace a la iglesia. Es como si viniera aquí Pablo y se presentó y dijera: saludos, hermanos, a la iglesia de Jesús vive, a todos los hermanos de Jesús vive. Un saludo muy importante. ¿Y qué reconoce? En el primer versículo vemos que él está reconociendo que el mandato recibido para él fue del mismísimo Jesucristo. No de Jesucristo el Nazareno, sino de Jesucristo resucitado. De él recibió el mensaje directamente. Él está reconociendo que ese mensaje lo había recibido directamente del Padre. Entonces comienza el mensaje dar a la iglesia. Nos dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Jesús vive. El mensaje también es para nosotros, hermanos. Amén. Ese mensaje no solamente era para la iglesia de Galacia, de Frígida, de Frigia, de esos sectores. Es también para nosotros. Es para mí, es para usted. Somos la iglesia del Señor. Así que Pablo tiene preparado para usted un mensaje. Ata las escuelas, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y no solamente escucharlo, sino también hacerlo. Y empieza Pablo con dos palabras muy importantes: gracia.
gracia. Algo que nosotros no lo merecíamos, algo que ninguno de nosotros podría comprar, ni con la tarjeta dorada podríamos comprar. Algo que solamente el Rey de Reyes podría hacer, por gracia. Y por gracia y por el favor de Dios, hermano, usted está aquí presente. Y por gracia y por el favor de Dios estoy aquí yo parado. Y tengo este privilegio de hablar del Señor. Por gracia del Señor, hermano, usted tiene una familia conformada. Por gracia y favor del Señor, hermano, usted tiene un trabajo que puede sustentar a su familia. Ese es el favor de Dios. Él empieza con esa palabra importante que es gracias. Algo que no lo merecíamos, pero aún así, Cristo lo hizo por nosotros. Entonces la palabra importante que él dice gracias. Y a eso Pablo acuña una frase y dice paz. Paz. Bien, no solamente es la gracia lo que nosotros podemos hacer por gracia y favor de Dios, sino que también nos dice paz. Como sabemos, hermanos, la paz y el gozo no lo podemos encontrar en este mundo. Muchos de nosotros hemos buscado, ¿no?, la paz, de repente en el dinero, de repente queriendo forjar hacer una familia o una empresa, ¿no? Trabajar ahí, darle duro a la empresa. Y yo sé que cuando ya gane $1 millón voy a estar tranquilo, en paz, voy a ser solvente y voy a poder hacer todas mis necesidades y nada me va a faltar. Jesucristo que nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. O sea, que esa paz que nos da el Señor es una paz que el mundo no nos da. Ni un ser humano. Solamente Jesucristo. Es una salud excepcional, hermanos. Excepcional es esta salud. Y todo cristiano debe procurar esa salud. Gracia y paz. Dios te bendiga. Gracia y paz. Gracia y paz. Ahora, vemos que la paz, el gozo, es concedido por el Señor. Él solamente puede darnos esa paz. Entonces, deducimos que el mejor barómetro para saber que estamos haciendo bien las cosas es que cualquier cosa que usted realice, hermanos, no nos puede quitar la paz. No nos puede quitar la tranquilidad. No nos puede quitar el gozo. Es el mejor barómetro para saber que estamos haciendo bien las cosas. Nada, hermanos, le puede quitar la tranquilidad. Y si está pasando eso, hermanos, consulte al Señor. Algo está haciendo mal. Algo no está haciendo con los principios bíblicos que un cristiano debe vivir. Nosotros no vivimos por filosofías, pensamientos, el pensamiento estoico. Nosotros no vivimos con eso. Nosotros vivimos con principios bíblicos, como debe vivir un cristiano. Si usted es cristiano y usted ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, tiene que vivir a base de conceptos bíblicos. Así que Pablo, después de esta salud excepcional, nos empieza en el verso 6 y nos dice: estoy maravillado, dice. Estoy maravillado. Mira, hermanos, esa expresión, verso 6, hermanos. Vamos a avanzar un poco. El verso 6 dice: estoy maravillado. Mira, hermano, Pablo estaba maravillado y lo dice su expresión. Lo que él escribe, él estaba maravillado. ¿Pero de qué estaba maravillado Pablo? ¿Qué es lo que le había causado tanta impresión a Pablo? ¿Qué es lo que él había recibido? Él había recibido, hermanos, una buena noticia. Una buena noticia, buena y agradable. Una buena noticia, hermanos, que merecía ser compartida. Una buena noticia, hermanos, que debería ser proclamada. Y usted y yo tenemos esa buena noticia. El Señor dice que somos vasos de barro. Somos vasos de barro, pero dentro de nosotros hay un tesoro. Y ese tesoro es el Evangelio. Y ese Evangelio es la buena noticia. Y esa buena noticia tiene que ser proclamada. Esa buena noticia tiene que ser difundida. ¿Te conocen en tu trabajo como cristiano? En el medio que tú tienes, ¿te conocen como cristiano? Pones la calma en cualquier situación. ¿Te conocen así? Tienes que dar testimonio de eso. Vasos de barro con un tesoro dentro. Es el Evangelio del Señor. Y eso Pablo decía. Pablo estaba maravillado. Maravillado, dice la palabra. No podía contener. Es algo que es una expresión, hermanos, que no la podemos de repente describir ni nada. Maravillado.
Una cara de maravillado. De repente nos pareció maravillado. Pero Pablo estaba así, por haber recibido este evangelio. ¿Y cuántos de nosotros realmente defendemos la verdad? Y la verdad tiene que ser defendida. El mundo dice que no hay una verdad absoluta. El mundo dice eso. Pero sabemos que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El mundo dice lo contrario: no hay una verdad absoluta. Todo cambia, todo va cambiando. Pasan los años y va cambiando. La ciencia, todo cambia. Jesucristo no cambia, hermanos. Les tengo esa buena noticia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, Él no es como nosotros. De repente nosotros, con el pasar del tiempo, nos volvemos flexibles. Y siempre pasa eso. Yo recuerdo que mi madre nos ponía en regla siempre en casa. No podíamos subirnos al mueble sin pisarlo. Teníamos que sacarnos los zapatos y subirnos y sentarnos apropiadamente. Pero llegaron los nietos y se suben, se trepan, y la observo a mi mamá y le digo: mamá, ¿cuánto has cambiado? Las paredes pintadas, yo nunca podía pintar las paredes. Pinta en la pizarra, pinta en la mesa. No podía hacer eso. Parece que cuando vamos envejeciendo o vamos avanzando de edad, como que nos volvemos flexibles. Y creemos que Dios también se vuelve flexible. Pero su palabra dice, hermanos, que Él no cambia. Inmutabilidad, no cambia. Él sigue siendo hoy. Ayer fue igual. Y para el futuro también es igual. Usted tiene que tener presente ese concepto de Dios. Así que, hermanos, Pablo dice: estoy maravillado, verso 6, de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7 nos dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, realmente en estos tiempos que vivimos de apostasía, hay muchas religiones, de repente muchas congregaciones que buscan suavizar la cosa, como quieren atraer al público, y no se habla la verdad. Al contrario, se tapan muchas cosas. Pablo estaba molesto en sí. Primero estaba maravillado y después dice: no puede ser que ustedes, sabiendo la verdad, no lo hacen. Entonces, hermanos, vemos que en estos tiempos hay muchas congregaciones con muchos mensajes motivacionales, muchos mensajes psicológicos. Y la verdad, hermanos, el Señor no quiere, y nosotros tampoco venimos a motivarlos, hermanos. ¿Qué cantábamos? Que el Señor sane, ¿no? El Señor quiere que usted sane, hermanos. Yo no vengo a motivarlos, ni mucho menos ningún líder viene a motivarlos. El Señor quiere que usted sane, hermanos. Cantábamos: Señor, sana mis heridas. Cantaré con mi voz, también con mi entendimiento, que sane mis heridas. Y esa es la palabra del Señor. Sane sus heridas. Sane sus heridas. Viva el Evangelio del Señor. Viva. No solamente vean. ¿Cómo se vuelve alimento en nuestro cuerpo? Un pan. ¿Cómo se vuelve un alimento? Usted tiene que masticarlo consecutivamente. El médico dice 30 veces tiene que masticarlo para que la microbiota haga el proceso de absorber los nutrientes. Entonces, cuando usted come el alimento y no hace eso, entonces no es alimento. Tiene que hacerse el bolo alimenticio, ingerir, y el cuerpo empieza a absorberlo. La palabra de Dios también es igualito. Si usted solamente lo lee, nada más lo lee, es palabra leída, palabra masticada, nada más. Usted tiene que vivirlo para que se transforme en un alimento espiritual. Usted tiene que vivirlo. Tiene que vivir la palabra. Ahí recién empezamos a crecer. Somos niños espirituales y vamos creciendo conforme a la estatura de Cristo. Entonces, ¿qué realmente buscan estas personas que cambian y distorsionan el Evangelio? ¿Qué es lo que buscan? ¿Fama? ¿Dinero? ¿Estatus? ¿Qué buscan? ¿Ser reconocidos? ¿Qué buscan? Y Pablo enfatiza y vuelve a mencionar en el verso 10 y dice: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vuelvo a repetir, Gálatas 1:10 dice: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La pregunta es:
Usted, hermano, ¿a quién viene a agradar? Vuelvo a repetir, hermanos. Usted, hermano, hermana, ¿a quién viene a agradar? A Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? ¿Cómo agradamos a Dios? Es a través de la fe en Jesucristo. No por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, así empieza Pablo, haciéndoles recordar un buen saludo, que no hay otro evangelio, empieza el ministerio de Pablo. Ahora, el verso 11 dice: mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Verso 11 y 12, empieza el ministerio de Pablo. Lo vuelvo a repetir, verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pedro, Juan, Natanael, Jacobo, ninguno discipuló a Pablo. Ninguno discipuló a Pablo. Él recibió el mensaje directamente de Jesucristo resucitado. De él mismo recibió el mensaje, no de otra persona. Y él reconoce, y todo ese capítulo 1 hasta llegar al 2, él narra acerca cómo fue la conversión de él, que en otros tiempos asolaba a los cristianos. Pablo tenía muchas posibilidades de vida, como muchos de nosotros. Un buen trabajo, un buen sueldo. Pablo era un hombre políglota y un cosmopolita. Tenía muchas nacionalidades. Sabía hablar muchos idiomas. Muchas personas con ese currículum de Pablo se van. Primero voy a triunfar mi carrera profesional y después sirvo al Señor. Pablo tenía muchas capacidades para eso. Aún así, él hubiera sido el doctor en el Sanedrín, porque él era conocido como la hermosura de la ley. Pablo estaba realmente en un estado de religiosidad y tradicionalismo. Pablo muchas veces decía: estos cristianos, qué fanáticos son. Y se convirtió en el perseguidor número 1 de los cristianos. Se convirtió en el exterminador de los cristianos. ¿Por qué? Porque el cristianismo estaba creciendo. No solamente estaba en Jerusalén, y había pasado Samaria, Judea, había cruzado fronteras. La congregación cristiana que Jesús vive tiene que cruzar fronteras. Cada célula tiene que cruzar fronteras. No solamente Villa El Salvador, más allá. Tenemos que salir, hermanos. En estos tiempos que se necesita hablar del Señor, tenemos que cruzar fronteras. Pablo sabía eso, que el evangelio del Señor había cruzado fronteras y necesitaba él parar eso, el fanatismo que creía que tenían los cristianos. Él estaba seguro de lo que él decía, por eso que él emprende este viaje largo que él emprende. Imagínense, hermanos, y el viaje que él emprendía, no había los medios de transporte como ahora tenemos. Los viajes que él realizaba eran con animales cuadrúpedos. Y no se olvide el sol extenuante del desierto. Era un viaje pero terrible. No las comodidades como tenemos ahora. Aparte que Pablo iba con un pensamiento lógico, filosófico, religioso, y a la vez herido y atormentado de su conciencia, porque él creía que todo lo que hacía, lo hacía en el nombre de Dios. Así era Saulo. Todo lo que él realizaba lo hacía en el nombre de Dios, y él estaba seguro de su pensamiento filosófico, de lo que le habían a él enseñado. En el viaje se abren los cielos. Se abren los cielos. El resplandor fue tal, hermanos, que opacó el sol del desierto. Imagínense, hermanos, más de 50 grados el sol, ¿no? Ahora estamos en 25 y nos calentamos demasiado. Pablo sintió que el cielo se abría y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En primera instancia, hermanos, Saulo
no necesitó deducirlo. Él no necesitó examinar el mensaje. El mensaje ya estaba en su cabeza. Él de inmediato reconoció. Su mente estaba preparada para asimilar el mensaje, porque conocía la palabra. Pero aún así, él estaba ciego espiritualmente. Ciego espiritualmente. ¿Y cómo se refleja eso? Porque físicamente él se vuelve ciego, pierde la visión. Se dio cuenta que estaba ciego espiritualmente. Ahora, de un hombre orgulloso, altivo, de un hombre pedante, caminaba ahora afligido, temblando, de la mano de un lazarillo, buscando dónde cobijarse, un aposento donde descansar. El Señor ya estaba trabajando en él. El Señor estaba trabajando. Buscó una habitación y se puso a meditar lo que había acontecido, lo que realmente había pasado. 3 días le duró la oscuridad. 3 días. ¿Referencia a qué? La Biblia siempre tiene guardado cosas para nosotros. 3 días le duró la oscuridad para que él recapacitara y pudiera saber realmente qué es lo que este mensaje que él había recibido. El mensaje que él había recibido era la proclamación del Evangelio. Ese mensaje que no podía quedarse en estas 4 paredes, encerrado, tenía que ser dicho. Ahora, Pablo, con un corazón ardiente, benigno, comienza. Este corazón que él tenía de antes es cambiado. Y ahora él empieza su ministerio, dice la palabra. Pero empieza ¿cómo? Primero reconociendo la soberanía de Dios en su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. ¿Amén? Nosotros tenemos que reconocer primero la soberanía de Dios en nuestra vida. Él no es nuestro rey, Él es nuestro gobernador. Él es todo para nosotros. Muchos lo llamaban rabí, maestro. Muy pocos lo llamaron Señor. Judas lo llamó maestro. Nunca le pudo decir Señor. Señor determina realmente la soberanía que tiene Dios en tu vida. ¿Y para usted qué es, hermanos? ¿Es su Señor? ¿Es su rabí? ¿Su sanador? ¿Qué es para usted? Tiene que ser su Señor. Tiene que ser su Señor, el que gobierna toda su vida. Consúltele a Él. Sus planes tienen que ser con Él. Gálatas capítulo 2, verso 4, nos habla y nos dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad. Hermanos, Pablo empieza a hablar acerca de la libertad que tenía en Cristo. Ya desde el verso 2 empieza a hablar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y versos más adelante nos dice que Dios no hace acepción de personas y que nosotros debemos trabajar las cosas diligentemente. Así debe ser. La iglesia debe trabajar diligentemente y hacer todo diligentemente. No solamente en la congregación, en su casa. Empiece en su casa, su Jerusalén. Primero Jerusalén, diligentemente con sus hijos, diligentemente con el esposo, diligentemente con los vecinos. Me echa agua sucia a la vecina, yo no voy a hacer eso, voy a barrer. ¿Qué puedo hacer? Diligentemente. La iglesia tiene que empezar ese trabajo. Empiece por Jerusalén. Pero a veces, hermanos, esto no sucede en la iglesia. Por eso que Pablo, en el capítulo 3 de Gálatas, hace un llamado de atención. Un llamado de atención. ¿Están en el capítulo 3? ¿Amén? ¿Sí? En el capítulo 3. Estas cosas que yo estoy mencionando, de que la iglesia debe trabajar diligentemente y libertad en Cristo, no lo hacían. Entonces, Pablo hace un llamado de atención a la iglesia de Gálatas. Y dice: oh Gálatas insensatos, oh Gálatas insensatos.
La Biblia es muy sutil al hablar, hermanos. Esta palabra insensato, traducido para nuestro idioma, significa estúpido. Pero la Biblia es tan sutil al hablar. Ahora, esta persona, este insensato, no es una persona que no tenga un coeficiente alto. Sí, esta persona es inteligente. Esta persona sabe. Esta persona conoce. Pero aún sabiendo, conociendo la verdad, no lo hace. Eso es la palabra insensata. Y la Biblia es muy sutil para mencionarlo. Entonces, hermanos, vemos que en el verso 3 Pablo también nos dice: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar en la carne? ¿Tan necios sois? Conociendo al Señor, hermanos, cuando nos entregamos nuestra vida a Cristo, empezamos con la tarea de comunión, de conocer su palabra, de discipularnos, y empieza nuestro primer amor. ¿Sí? Queremos hacer todo por la iglesia, queremos hacer por nuestro prójimo. Soy cristiano, te pones tu polo Jesús vive, tu gorrito, tu Biblia, y empezamos a caminar este camino. En el camino vemos que hay piedras, personas que no de repente dan un buen testimonio de lo que nosotros estamos haciendo, y muchas cosas, y vamos perdiendo ese primer amor. Entonces, comenzamos en el Espíritu y terminamos: ya no voy a esta iglesia porque hay pura hipocresía, ya no voy a esta iglesia porque esta hermana me señaló de esta manera, este hermano no me saludó. Hermanos, y nosotros venimos a esta iglesia porque aquí vienen los enfermos, las personas que necesitan curación del Señor. Acá no vienen los ángeles, acá venimos las personas que necesitamos del Señor, que sanen nuestras heridas. Venimos, esa es iglesia, y la iglesia siempre va a haber problemas. La iglesia siempre va a haber cosas, y eso nos va a impulsar a crecer. De repente esta es nuestra persecución, no por los romanos, pero de repente para expandir la iglesia mucho tiempo está sentada, dormida. Esa es nuestra persecución. Necesitamos despertar y salir. Necesitamos salir. Pablo y Silas, me hace acordar, tuvieron un problema, no un problema doctrinal, tuvieron un problema vivencial. ¿Pero para qué sirvió eso? Para que uno vaya por un camino y el otro vaya por otro, y la iglesia siga creciendo. El Señor actúa de muchas formas. Usted tiene que comprender, hermanos, si nacemos en el Espíritu, tenemos que terminar en el Espíritu. Hay un dicho que dice, no importa cómo comiences, sino cómo termines. Y eso da en todo aspecto de nuestra vida, ¿no? Personas que empiezan un negocio con pompa, hacen su apertura, globos, contratan y todo, y a veces 2, 3 meses y quiebra el negocio, ¿cierto? Hay personas que empiezan en silencio y empiezan a trabajar y tienen 20, 30 años realizado el negocio. No importa cómo empieza, sino cómo termina. Pablo decía eso. ¿Por qué son tan necios? Gálatas, iglesia de Jesús vive. Empiezan en el Espíritu y terminan en la carne. Un mensaje muy importante de Pablo a esta iglesia. Pablo realmente había comprendido acerca de estas cosas, y también el Señor nos dice y nos sigue hablando también más adelante por qué la iglesia tiene que hacer esto, porque tenemos un propósito de vida tenemos, y todo aquí presente tiene un propósito de vida. Nosotros no vivimos sin propósito. El ser humano tiene que vivir con propósito, el propósito de vida, un propósito en la iglesia, un propósito en mis negocios, un propósito con mi familia, un propósito con mis hijos. Nosotros no podemos vivir sin un propósito, y a veces nos olvidamos del propósito de Dios en nuestras vidas. Pablo les hacía acordar que ustedes tienen un propósito del Señor, porque ustedes son hijos, ya no son bastardos, son hijos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que recibieron y creyeron en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y la palabra del Señor dice que ya no sois bastardos, sino son hijos. Y como hijos tenemos esos derechos que el Padre nos ha dado por su gracia.
No por lo que lo merecíamos, sino por su gracia. Eso tiene que estar grabado en nosotros. Y Pablo les vuelve a repetir y les dice, el capítulo 3, verso 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Verso 28, sigue Pablo. Mira cómo nos alienta Pablo. No hay judío, no, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Algo más agrega. Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Mira, hermanos, nos está dando tantas cosas que nosotros el Señor compró con su sangre preciosa, e incluso nos llama que somos herederos y nos hace coherederos de su gracia. El Señor de repente no necesita nada de nosotros. Él no necesita nada de nosotros. Pero aún así el Señor nos hace copartícipes de su reino. Cada uno. Y cada uno forma el cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes. Con diferentes funciones. Con diferentes funciones. Así que, hermanos, usted pertenece al cuerpo de Cristo. Usted pertenece a esta iglesia, a la comunidad cristiana que Jesús vive. Usted está acá porque Cristo lo ha decidido. Usted está aquí presente porque Él ha decidido que tiene que estar este grupo de hermanos aquí. Y nos hace partícipes y nos dice también que ya no somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la promesa. Pablo también hace una pequeña alegoría acerca de Abraham, Agar y Sara. Como sabemos, hermanos, Abraham tenía la promesa del Señor, pero había pasado tanto tiempo y no pasaba nada. Y muchos de nosotros tenemos promesas del Señor y creemos que porque no pasa nada, pensamos que el Señor no está trabajando en ello. Pero está trabajando, pero no lo sabemos. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor nos da no nos da una respuesta explícita, sino nos da una respuesta pedagógica. ¿Qué significa eso? Que nos da una respuesta donde nosotros debemos pensar. Así pasó acá. Abraham tenía ya la promesa. Tenía la promesa. Sara, su mujer, también lo sabía. Pero estoy de edad, tengo una edad donde ya no voy a poder cumplir la promesa del Señor. Así que mejor hay que darle una ayudadita al Señor. Hay que darle un empujoncito al Señor. ¿Para qué? Para que se cumpla la promesa que el Señor te ha hecho a ti y a mí, donde saldrán las generaciones. Que sea mi esclava. Que sea mi esclava. La que te dé la generación que el Señor ha prometido. Miren, hermanos, a veces pensamos y queremos nosotros ayudar al Señor. Nosotros debemos esperar en su tiempo del Señor. El tiempo del Señor es muy diferente al de nosotros. Su tiempo del Señor es muy diferente. Pero a veces queremos ayudar al Señor. Queremos hacer las cosas como nos parece. Y eso pasó. Pablo nos hace una mención y nos dice, pero la esclava nació según la carne, mas la libre por la promesa. Isaac fue hijo de la promesa, de lo que el Señor había prometido. Y Pablo les hace acordar que nosotros ya somos revestidos y somos hijos de la promesa, coherederos de su reino. Un reino que no está aquí, hermanos, pero ya vivimos, porque Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Ya vivimos de su gracia. Por eso que mencionaba y decía, por el favor de Dios, usted está aquí presente. Por el favor de Dios, yo estoy aquí hablando. Por el favor de Dios, usted tiene un trabajo que pueda sustentar su familia. Y es la gracia del Señor, que ya está.
No busquemos más de querer entender cuál es la gracia del Señor en mi vida, hermanos. Quiero que me explique por qué la expiación, por qué la sangre. Hermanos, ya está viviendo usted la gracia del Señor. Ya está la respuesta explícita, la que usted está buscando. Usted está viviendo bajo la gracia del Señor. Eso es lo que Pablo les hacía acordar a estos hombres. Y a pesar que esa gracia que ellos vivían y que somos coherederos de su gracia y de la promesa que el Señor nos ha dado, en el capítulo 5 Pablo le dice: pues estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Capítulo 5, hermanos. Verso 1. ¿Qué dice? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nos hizo libres. ¿Libres de qué? Del yugo de esclavitud. Del yugo de esclavitud. Hermanos, Pablo estaba mencionando y nos decía que ahora somos libres. Libres de todo tradicionalismo, de la ley, que ya no valía nada el sistema religioso. Nada de eso. Pablo mencionaba solamente el amor. La libertad está en el amor. ¿Por qué? Porque nos pide servirnos unos a otros. Uno mismo no se puede servir. Usted tiene que servir a los demás. Por eso que Pablo hablaba y decía que ahora la libertad que tenemos en Cristo tenemos que usarlo para servir, para amar al prójimo. Esa es la libertad que Pablo nos da. Y la vida en Cristo, hermanos, es totalmente un servicio para los demás. Es un servicio para los demás. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Eso es lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar. Que la libertad que nos ha dado el Señor es totalmente para amar a los demás. Ahora, hermanos, siempre que a veces que hablamos de libertad, a veces nuestra percepción cambia cuando llegamos al cristianismo. ¿Por qué? Porque a veces llegamos al cristianismo, llegamos a cierta congregación y decimos: si voy a la iglesia me van a prohibir todo me van a prohibir. Y yo tenía esa percepción. Les cuento que yo nací en un hogar cristiano y desde los 7 años asistía a una iglesia cristiana. Y en la iglesia cristiana había reglas y había normas que tenía que cumplirlas. Y si no lo cumplía, no era evangélico, no era cristiano. Y crecí así, de esa manera. Y a veces esas cosas son usadas para manipular a las personas. Entonces yo decía y miraba realmente a mi entorno, a las personas, miraba a los inconversos y podía ver que ellos podían hacer lo que querían. Tenía amigos inconversos y decían: bueno, yo quiero tomar, yo soy libre, yo hago lo que quiero, puedo tener un amante que yo quiero, no sé, no tengo culpa de nada. No tengo culpa de nada. Y yo decía: ¿y yo tengo tantas normas que cumplir? Y eso pasa con nuestros jóvenes. Tengo tantas cosas que cumplir. ¿Por qué me ponen tantas cargas a mí? Mateo 23:4, hermanos, búsquenlo. Dice: ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Vuelvo a repetir: ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? ¿Así dice su Biblia, hermanos? Mateo 23:4. La ley, hermanos, es imposible cumplirla. Es imposible cumplirla. 600 preceptos, ¿no?, que tenían los judíos. Y algo más. Eran normas. Y hermanos, por más que nos esforcemos, no vamos a poder cumplirlas. Estaríamos siempre en pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque tu mente divaga y aún tienes pensamientos todavía que no controlas. De repente hablas palabras que en otro país son malas palabras, cultural, y hay cosas que no puedes controlar. Por eso que hacerlo con las obras de la ley no se podía. Y Pablo explicaba y decía que solamente por gracia y por amor a Jesucristo estás libre. Esta libertad es lo que nosotros tenemos que buscar, hermanos. Esta libertad
Es imposible, hermanos, agradar a Dios por la ley. Debemos agradar a Dios por gracia de Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios en la fe en Jesucristo. Pablo mencionaba, decía los Gálatas, no es la forma como tú quieras hacer las cosas. Y esa es la libertad, hermanos, que Cristo nos ha dado. Esa es la libertad que tenemos nosotros. Recordemos, hermanos, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Qué les dijo el Señor cuando les dio los 10 mandamientos? ¿Qué le dijo? El decálogo. Le dijo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Soy tu libertador. Soy tu libertador del país que eras esclavo. Desde ahí, hermanos, empezamos. Es tu libertador. Él no te sacó de ser esclavo de un país o esclavo de Faraón, o que estabas amarrado en cadena, para que te encadene a ti Él. Él nos dio la libertad. Y esa libertad solamente la podemos encontrar en Cristo. Hermanos, las reglas y las leyes a veces están hechas para romperlas. Entonces, ¿cómo nos conducimos nosotros en esta vida cristiana? ¿Cómo nos conducimos? ¿Qué queremos realmente hacer? Ellos, realmente, los judíos entendían lo que el Señor les había dicho, porque ellos tenían un contexto relacional con el Señor. Ellos tenían un contexto que nosotros, por cultura, no lo tenemos. Pero ellos tenían un contexto relacional con el Señor. Entonces podían entender cuál era el procedimiento que el Señor quería en sus vidas. Y a veces muchos de nosotros queremos construir algo, pero no nos queremos abrazar a las reglas del Señor, o a las normas, o a las enmiendas que el Señor nos ha puesto, o al decálogo, que son los mandamientos, y queremos hacerlo a nuestro modo, como muchas veces. De repente compramos una carpa para armar, una carpa de acampar, y si nosotros no seguimos el procedimiento, nunca va a ser una carpa. Nunca va a ser una carpa, si no seguimos las reglas y el procedimiento. Y eso es lo que dice el Señor. Si tú quieres seguir el procedimiento, quieres armar tu carpa, que es la carpa de tu vida, tienes que seguir el procedimiento que el Señor te ha mandado, te ha dejado. Ahora, Dios realmente nos quita de la esclavitud y nos da estas instrucciones para realmente armar tu vida. Para armar tu vida. Pero a veces, hermanos, estamos todavía encadenados, hermano. Estamos encadenados realmente de nosotros mismos. Y eso es lo que nosotros debemos soltar. ¿Qué es lo que usted tiene que soltar? Lo que todavía aún a usted lo tiene cautivo. Hay muchas formas de ser cautivo. Somos prisioneros de nosotros mismos, que todavía no se lo hemos dejado eso al Señor. Porque Pablo hablaba acerca de la libertad. Capítulo 5, verso 13, nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nosotros fuimos llamados a libertad. A la libertad en Cristo Jesús. No lo relacione con libertinaje. No, la libertad en Cristo Jesús. Verso 14 nos dice: porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A eso se resume. Todo eso se resume. Ahora, ¿para qué usted está usando su libertad? La palabra es: ¿para qué usa usted su libertad? La libertad en Cristo Jesús. ¿Para qué lo está usando usted? Uno tiene que usar esta libertad para vivir feliz. Uno tiene que usar esta libertad para vivir feliz, pero en Cristo, que no me gane mi carácter. Que pueda controlar de repente mi modo de hablar a mis hijos, de no gritar a mis hijos. Pero a veces nos gana. No estamos controlados, no estamos siendo libres. Y nos domina la cólera, nos domina la ira. Y son formas de no ser libres. Porque todavía aún no hemos aprendido a manejar eso. Pablo dice que si somos libres es por el amor que debemos mostrar a los demás. Al que está a mi costado. El que está a mi costado es mejor que yo.
una filosofía, ¿no?, de Lucas. Él decía que la persona que está a mi costado es mejor que yo. Entonces, hermanos, vemos y decimos, me gustaría ser dadivoso, me gustaría ser generoso, pero no puedo. ¿Qué está pasando realmente con estas personas? Tienen una libertad de repente interna que todavía no ha sido soltada. Está preso de sí mismo y no puede con estas cosas. Porque de repente, hermanos, después de comer, no puedas dejar de tomar una copa de vino y se te hace costumbre de tomar eso. Y si no hay, te desesperas y vas y compras una botella de vino. ¿Todavía vives dependiente de eso? De una copa. Hermano, pero es una copa, qué exagerado es usted. A lo que yo voy, hermanos, es que nos hacemos todavía cautivos y presos de cosas que debemos soltar. Y si una copa de vino te hace caer a ti o a tu prójimo, no lo hagas, dice Pablo. Vive coherentemente. No lo hagas. Si el de tomar te va a ser un problema, entonces no lo hagas. Vivamos realmente esta libertad. La libertad, hermanos, es más profunda. La libertad más profunda, hermanos, es la libertad que el alma necesita realmente. Y esa libertad, hermano, que tenemos es para convertirnos en la persona que Dios quiere que nos convirtamos. Voy creciendo conforme a la estatura de Cristo. Amor, mansedumbre, humildad, templanza. A eso nos está abogando, a eso nos está haciendo acordar Pablo. Estemos presos, enfermos, estemos bien, tenemos que seguir viviendo esa libertad en Cristo. En Cristo Jesús. La circunstancia no nos puede cambiar eso. Cada uno de ustedes es un mundo diferente, con necesidades y cosas. Pero vivimos en amor, en libertad. Amor mutuo, dice la palabra. Entonces, hermanos, ¿cómo puedo yo actuar en libertad? ¿Cómo podemos actuar en libertad? Usar el sentido común. Ya Pablo dice, estamos en Cristo, ¿no? Somos nueva criatura. Use su sentido común. Les voy a hacer un ejemplo. Y les voy a hacer un ejemplo con lo que yo domino. Yo soy mecánico, hermanos, y les voy a hacer un ejemplo de un vehículo. Bueno, hay vehículos que están diseñados a 300 kilómetros por hora. Su velocímetro marca 300 kilómetros por hora. De otros, 250 kilómetros por hora. Pero ningún chofer, ni tampoco las pistas acá lo permiten ir a esas velocidades. Mi hermano Gustavito llegamos a 120, lo máximo. Pista libre, ¿no, mi hermano? Pista libre. Pero ninguno llegamos a 250 kilómetros o 300 kilómetros por hora. El carro está diseñado para llegar a esa velocidad. Pero hay normas de tránsito que no nos permiten hacerlo. Así que si el Señor nos ha dado este decálogo, que son los 10 mandamientos, son normas para que usted se guíe cómo vivir. Usted es libre, eso es lo que usted quiere. Pero viva conforme a las normas. ¿Usted quiere que le vaya bien? Viva conforme a las normas establecidas. Usted está diseñado para muchas cosas más, hasta para excesos. Así nos diseñó el Creador. Nuestro cuerpo ha sido diseñado para tener sexo. Pero la palabra del Señor dice que tengamos sexo dentro del matrimonio. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Y podamos seguir formando familias nucleares. No como en la sociedad que se está deteriorando cada día. Necesitamos realmente nosotros recapacitar, hermanos. Esa libertad que el Señor nos ha dado es una libertad que el mundo no nos da. Es una libertad que Cristo nos ha dado. Nosotros necesitamos, hermanos, rendirnos a Él. Su gracia nos perdona cada vez que nosotros fallamos, cada vez que nosotros cometemos algo por gracia del Señor, Él nos perdona. Pero esa gracia no puede transformarse en un hábito. No podemos hacer del pecado un hábito. No podemos hacer. Su gracia del Señor es tan grande, hermanos. Es tan grande el Señor. Dejó las 99, vino por mí. Dejó las 99, hermanos, y vino por usted. Así es el Señor. Es tan grande su gracia, hermano. Pero del pecado, hermano, nosotros no podemos hacer un hábito, porque seguiríamos siendo esclavos de nosotros mismos. ¿Y a quién nos engañamos? Nos engañamos a nosotros mismos. No engañamos a Dios, sino a nosotros mismos.
Por eso que nuestra libertad está fundado en principios bíblicos. ¿Y qué hacían los hermanos para alimentarse? ¿Usted qué haría para alimentar su cuerpo físicamente? Unos van al gym, ¿no? Practican. ¿Qué pasaría si usted solamente el brazo derecho nomás lo ejercita y no el izquierdo? ¿Qué pasaría? Este brazo tuviera más fuerza que el otro, porque le da ejercicio a diario, estaría más fuerte que este brazo. Entonces, hermanos, ¿usted cómo también se ejercita espiritualmente? ¿Cómo hacía la iglesia en el primer siglo? La palabra del Señor dice que ellos estudiaban juntos la palabra del Señor. Usted tiene que asistir a todas las reuniones que la iglesia cristiana Jesús vive lo hace. La iglesia está cumpliendo su rol: discipulado, células, doctrinas. Usted tiene que participar en eso. ¿Por qué? ¿Qué está ejerciendo más? ¿Qué está ejercitando más? ¿El espíritu y la carne? Y Pablo menciona y dice que hay una lucha constante entre el espíritu y la carne. Está en usted. ¿Qué ejercita más? Estos hermanos de la iglesia del primer siglo, ellos se reunían para estudiar la palabra juntos. Se reunían unos a otros. Partían el pan, compartían el pan. Hermanos, estamos hablando de una supervivencia del alma. No el hecho físico que yo voy a la casa de la hermana, bueno, ya voy porque tengo que... No, hermano, estamos compartiendo. Estamos haciendo un trabajo, hermanos, para el alma, para la supervivencia del alma. La palabra del Señor también nos dice, hermano, que los tiempos son malos, ¿eh? Aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo. Jesús nunca dijo, hermano, sigan las reglas, porque yo le estoy observando. Le estoy chequeando, Jacob, sigue las reglas. Él nunca dijo eso. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, el Señor pide realmente que nosotros seamos liberados, porque su palabra dice que Él vino a liberar a los que estaban cautivos. Y muchas veces los cautivos, los mayores cautivos en el mundo, son los mismos creyentes. ¿Por qué? Porque el mundano no sabe que está cautivo. Debemos nosotros dejarle todo esto en las manos del Señor. Si hay cosas, hermanos, que usted, póngase de pie, por favor. Si hay cosas realmente que usted todavía tiene guardado en su corazón, que todavía hay cosas que no ha soltado. De repente, momentos desagradables de niño. No me criaron bien, no me trataron bien. Tengo todavía cosas guardadas en mi corazón y esas cosas todavía las estoy dando a mis hijos porque las cosas se repiten. Si no han sido entregadas a Jesucristo, esas cosas se repiten. Usted tiene que entregarlas todo eso al Señor. Usted tiene que ser libre. La libertad en Cristo, lo que menciona Pablo. No por las reglas, porque las reglas usted las va a romper. Tiene que ser por amor. Yo por amor voy a obedecer a mi madre. No por el castigo que me van a dar, sino por el amor que le tengo a ella. Es muy diferente a que lo haga por el castigo que va a recibir. Es muy diferente. Tenemos que ponernos a decirle al Señor realmente qué área de mi vida necesita la libertad. Oremos, hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta mañana. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Señor, vengo a ti, Señor, cargado, vengo cansado, Señor. Señor, no son mis fuerzas, sino son las tuyas, Señor. Pero vengo, Señor, a ti, Señor, creyendo fielmente en tu palabra. No lo que dice el hermano, sino tu palabra, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra, Señor, es vida. Tú eres el pan de vida, Señor. Gracias, mi Señor. Amén.